Hola, profe, buenas tardes. Soy Hernández Pacheco César Iván, del grupo 3M14 de Instrumentación. Y esta es la práctica 3, que es sensor potenciómetro. Bueno, primero hay que saber qué es un potenciómetro. Un potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y generalmente ajustable manualmente. Los potenciómetros utilizan 3 terminales y se suelen utilizar en circuitos de poca corriente. Para circuitos de mayor corriente se utilizan los rheostatos. También hay que saber definir qué es un sensor. Un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. Estos aparatos pueden transformar las magnitudes físicas o químicas en magnitudes eléctricas. Y ahora vamos ya a la parte del circuito. Primero se hizo la polarización del sensor y eso fue lo que se midió. El voltaje BP nos dio 2.52 volts. La corriente se midió 2.52 mA y la potencia 0.063 watts. Lo calculado ya fue 2.5 volts, 2.5 mA y 0.0625 watts, lo cual nos dio un muy pequeño error de 0.02 volts, 0.02 mA y 0.001 watts. Y después se fue a medir el voltaje mínimo, voltaje P1, voltaje P2 y voltaje máximo en los 4 valores. El voltaje de punto de inicio, el mínimo dio 0 volts, el voltaje 1 0.19 volts, voltaje 2 1.77 volts y voltaje máximo 2.77 volts. En este caso, como el operacional nada más llegaba a 2.77 volts, se hizo un ajuste para que en 0 llegara a 0 volts, en 45 llegara a 1 y en 180 llegara a 2 volts. Bueno, ahora va la explicación del circuito. Bueno, aquí ya tenemos nuestro diagrama de nuestro circuito. Esta parte sería ya nuestro sensor potenciómétrico, que sería una resistencia de 1 kilo ohm y un potenciómetro de 1 kilo ohm. Y aquí debe haber una corriente de 2.5 mA. En esta parte va un seguidor. ¿Por qué un seguidor? Porque si no se pone va a haber problemas si lo conectamos directamente. El seguidor sirve para que de acoplamiento de impedancia y de esa forma esta parte ya no se va a ver afectada. Ya va a haber una alta impedancia y ya serviría bien el restador. En las emisiones nos daremos cuenta que el voltaje B rango debemos amplificarlo para que sea igual, en nuestro caso, a 2 volts, porque ya había explicado que el operacional nada más llega a 2.7 volts, entonces lo ajustamos a 2 volts. Lo que requerimos, pues, un circuito restador. Y después amplificar ese voltaje para requerir a 2 volts, y para eso se usa un amplificador no inversor, que es esta parte. Y se tuvo que ajustar la ganancia para que se ajustara a mis necesidades, que era 0 en 0 grados 0, en 45 1 volt y en 90 2 volts. El voltaje de referencia, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para que la parte que no necesitamos no afecte a nuestro circuito. Entonces, cuando giramos la perilla del lado izquierdo, esa parte muerta debe de ser 0 hasta que llegue a 0 grados y va a seguir siendo 0. Por eso necesitamos nuestro voltaje de referencia. Y bueno, y aquí ya nada más se mide la salida para obtener los valores. Bueno, ahora se prosiguió a medir. En el caso del ángulo 0, el voltaje medido fue 0.38 volts, esperado es 0, el error absoluto es de 0.38 volts. En el caso del ángulo 30, el medido fue 0.72 volts, el esperado 0.66 volts, el error absoluto es 0.06 volts, el error relativo que se calcula del error absoluto sobre el voltaje esperado dio 0.09 volts. En el caso de 45 grados, el voltaje medido fue de 1.06 volts, el esperado 1 volt, el error absoluto de 0.06 volts y el relativo 0.06 volts. En el caso de 60 grados, el medido fue 1.41 volts, el esperado 1.32, el error absoluto de 0.09 volts, el error relativo de 0.068 volts. Y en el ángulo de 90 grados, el voltaje medido fue de 2.01 volt, el esperado 2, el error absoluto 0.01 volt y el error relativo de 0.05 volt. Ya los demás ya no se pudieron ya había explicado del operacional que nada más llegaba a cierto voltaje.
pero con esto ya podemos saber que lo demás sí va a servir con un voltaje mayor. Ahora vamos a la demostración de nuestro circuito. Bueno, esta es la demostración de la práctica. En mi caso, como el operacional nada más llegaba a 2.7 volts, lo calibré con la ganancia para que en 0 dé 0, en 45 dé 1 y en 90 dé 2 volts. Y así la demás parte que falta ya podemos asegurar que sí va a servir. Entonces, primero aquí tenemos 0 y aquí aproximadamente está en 0 aquí en el multímetro. Le mueves tantito hacia 45 grados y da aproximadamente 1.06, y cuando se va hasta 90 grados dan los 2 volts, y esa es la demostración de la práctica.